El tema de hoy es a estos evítalos. Y nosotros a veces no queremos evitar. Pareciera que nosotros queremos, y está bueno, ¿no? En cierta manera, de que todos conozcan del Señor, porque Dios mismo quiere. Entonces hay cosas que nosotros no evitamos y no resistimos de alguna manera a eso, sino que queremos de cualquier manera nosotros llevarles el Evangelio, como sea. Pero hay una carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 3 dice así, y estemos atentos para lo que dice la palabra de Dios. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. A estos evita. Hay un comportamiento, y estamos en un tiempo tan difícil, vemos las noticias de lo que está pasando en los adolescentes, los jóvenes en la escuela, niños en la escuela, con armas de fuego, con palos, golpeándose, maltratándose. eh, y me viene a mí la palabra esta de Dios, ¿no? Porque nosotros queremos de alguna manera a veces ser más misericordiosos que Dios, que es imposible eso, porque Él es el que está lleno de misericordia y sabiduría. Y nosotros, claro que tenemos que orar, pero también nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra vida. Por eso a estos evitas, dice el Señor. O sea, cuidado. ¿Por qué? Porque son traidores, porque son avaros, amadores de sí mismos, son ingratos, ingratos a sus padres, desobedientes a sus padres, maltratan a sus padres, roban a sus padres, tienen un montón de circunstancias y de defectos impresionantes, y dice la palabra de Dios a ellos, a estos, evita. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimientos, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú, le dice Pablo a Timoteo, tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú persistes en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de esto de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así le dice Pablo a Timoteo, cuídate, cuídate. Tú sabes de quién has aprendido. Desde la niñez has escudriñado las escrituras. ¿Se acuerdan? Tu abuela Loida estuvo contigo, ayudándote. Tú has aprendido y tú sabes lo que a mí me pasó. ¿Por qué pasó esto, Pablo? Porque también en aquel tiempo hubo hombres malos,
hubo sin amor fraternal, o sea, no hay amor ni de familia. A veces parece imposible que esto sucediera. Sin embargo, dice el Señor, cuidado, a estos evita. Porque nosotros no podemos, tenemos que tener el cuidado, no podemos decir, bueno, sí, yo lo voy a transformar. En primer lugar, nosotros no transformamos a nadie. En segundo lugar, es imposible que nosotros lo hagamos. Si hay una obra, es del Espíritu Santo de Dios. ¿Qué podemos hacer por las personas? Sí, orar por ellos, más vale que sí. Y que Dios pueda obrar en sus vidas, pero nosotros no podemos estar con ellos en ese sentido. Como son así, nosotros también, nuestros hijos también. La sociedad está pasando por un momento muy especial y muy malo, muy malo. ¿Por qué? Porque hay hombres, mujeres, avaros, vanagloriosos, amadores de sí mismos. Lo único que le importa es su vida, es más, su forma de vivir, porque no aman ni su propia vida. Entonces, nosotros tenemos que tener el cuidado de también poner a veces un freno en las situaciones. Nos va a tocar momentos difíciles, porque ellos eran perseguidos. ¿Por qué era perseguido el apóstol Pablo? ¿Por qué eran perseguidos nuestros hermanos en aquel tiempo? Por tener fe en Jesucristo, por hacer bien las cosas, por poder amar y también llevar un mensaje de esperanza. Entonces, qué bueno que nosotros, que algunos desde la niñez hemos conocido la palabra de Dios, hemos conocido y hemos palpado, por decir de alguna manera, la fe de nuestros padres, pero nosotros hemos sabido de la niñez las Sagradas Escrituras, dice, las cuales se pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. O sea, nosotros tenemos la salvación por gracia, por supuesto, pero al tener la enseñanza de la Escritura, vamos a ser salvos de muchas circunstancias, porque vamos a tener sabiduría de parte de Dios, porque vamos a ir siendo, como dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. ¿Por qué? Porque estamos tomados de Él, estamos instruidos en la palabra de Dios. Entonces nosotros también hay cosas que tenemos que poner límites. No es que nos pueden atropellar, no es que nosotros vamos a atropellar a los demás, ¿no? Vamos a cuidar nuestra vida en Cristo Jesús. Pero hay veces, hermano, que tenemos que evitar, personas que hay que evitar, porque no podemos. ¿Recuerdan Jesucristo cuando los manda de dos en dos y se vayan, y si en algún lugar no lo reciben, no es que no lo están recibiendo a ustedes, no me están recibiendo a mí, por lo tanto sacude tus pies del polvo y que ellos se hagan cargo de su vida? O sea, no podemos estar nosotros a la orden de esta clase de personas que dice aquí la palabra de Dios. Por eso, en esto nosotros tenemos que tener sabiduría, ser mansos y humildes en Cristo y por Cristo, pero también astutos, también sabios. ¿A qué es lo que nosotros debemos hacer? ¿Cómo llevar adelante el Evangelio? Y a veces orar y estar a la distancia de estas personas, porque te pueden hacer mucho daño, no solo a ti, sino a los que te rodean. No solo a ti y a los que te rodean, sino a la misma iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, a esto dice el Señor, evita. Y si el Señor dice, tengan cuidado y eviten a estas personas, debemos hacerlo. Y si hay alguien que va a ser tocado por Cristo, va a ser por medio de su Espíritu, por medio de su palabra, y claro que va a usar a alguien. Quizás te use a ti mismo, pero vos vas a tener el cuidado de no andar con estas personas, porque vas a tener dificultades, vamos a tener problemas, pero qué bueno que nosotros, que hemos aprendido y que estamos aprendiendo de la inspiración de la palabra de Dios en nuestra vida, que es para redarguir, corregir y para instruirnos en justicia. Que Dios te bendiga, te fortalezca y cuídate siempre. Dios te quiere bendecir, te quiere fortalecer, quiere que seas sabio. Y por eso le escribía el apóstol Pablo a Timoteo, para que tenga cuidado en su juventud, pero también lo dejó para su iglesia, para cada uno de nosotros. Por eso después, en el capítulo 4, le dice a Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende y exhorta con toda paciencia y doctrina. ¿Por qué?
porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y van a escuchar lo que ellos quieren escuchar. Y esos maestros que se levantan le van a decir las cosas lindas que quieren escuchar sus oídos, no importa lo que diga Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado. Dios te bendiga. Amén.